Askurkipan Takenitaki, buenos días. Askurkipan Takenitaki. Askurukipanaya tichiri. Vale, que Askurkipan, hemos tardado en conectarnos a YouTube. Hemos tardado, ya. Ahora sí, estamos en vivo. Empezamos. Taltañan, acá Heliu Helin Tañan Takin, ya, Urpila. Kunata Kisa Urpila, ya. Takin, Maya Paya Kimsa. Kunata Kisa Urpila, Urpila. País. país, Kunata Kisa Urpila. Urpila, Haita Van a cantar, esto ya les he compartido anteriormente, ¿sí? El tema de vocalización es importante, ¿ya? Entonces, con ritmo tienen que cantar. Tienen, no me acuerdo en qué clase, les he compartido el video y la letra, ¿no ven? En plataforma van a revisar, ya. Ahora nos toca avanzar. Hemos aprendido lo que son los sufijos. Ahora nos toca aprender, perdón, lo que son las expresiones de tiempo, ¿no? Ahora vamos a aprender lo que es el verbo, ¿ya? El verbo. Aruchirinaka, ¿no? Verbo. Aprender el verbo es básicamente bien fácil, ¿no? Aruchiri, entonces es igual a verbo. ¿Ya? Verbo. ¿Ya? Aruchiri igual verbo. Ahora, por ejemplo, ¿cómo termina el verbo en el castellano? A ver, ¿alguien recuerda cómo es el verbo? Ar, er, ir. Ok, en los infinitivos, ar, er, ir, ¿no ve? En Aymara, el verbo como tal termina en el infinitivo ña, ¿ya? El infinitivo ña, ¿ya? Pero aquí hay que tener en cuenta algo, ¿sí? Si bien termina en esto, en todo caso puede ser de esta forma, ¿ya? La terminación iña, ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Uña o aña, ¿ya? Pero el infinitivo, el sufijo como tal es el sufijo ña, ¿ya? Entonces, cualquier palabra que termine en ña es verbo, ¿ya? Es verbo. Ahora, hay algunas palabras que son verbos y a la vez son sustantivos, ¿no? Vale decir que actúan no precisamente como verbo, ¿no? Va a depender mucho de la circunstancia. ¿Ya? ¿Quedó claro esto? ¿Alguna pregunta? Hanat Hanishkanaki. Ahorita no tanto. Maestro, ¿Sí? palabra parlaña, ¿es aymara o es...? Es castellano. Es castellano. ¿No es italiano? Ah, es Porque, italiano, creo, ¿no? porque Sí, en castellano no hablamos parla, solo existe parlario, ¿no? parlamentario nada más. Pero siempre Claro. se habla, por acá, por el Perú, habla la palabra parlaña. Sí, aquí es igual común, pero no es aymara como tal, ¿no? Pero es una palabra que se ha adoptado muy bien, ¿no? O sea, Sí, pareciera que se fuera aymara. sí. Ya, entonces veamos, ¿no? Por ejemplo, verbos, ¿no? Anataña. ¿Qué verbo es esto?
Jugar. Jugar, ahí está, ¿no? Terminación ña, ¿no? Jugar, es el verbo jugar. No sé, mancaña. ¿Qué verbo es esto? Comer. Comer, ¿no? Termina en ña. Otro, digamos, iquiña. ¿Qué es iquiña? Dormir. Dormir. Ahora, este es el sustantivo también, ¿no? Iquiña es aparentemente el verbo dormir, pero a la vez iquiña es la frazada, la colcha, ¿no? Es sustantivo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso es, en eso van a tener cuidado, ¿ya? Entonces, hay algunos verbos que a la vez significan como sustantivo, ¿ya? Entonces, depende de las circunstancias, del contexto, si es verbo o es sustantivo. ¿Queda claro? Ujú. ¿Sí? Muy bien. A ver, díctenme más verbos. Saltar. Saltar, ¿ya? Ujú. Toctaña, ¿no? ¿Ya? Esto es saltar, Puede ¿ya? ser también bailar eso. Bailar tocoña, Ah, tocoña, bailar. A ver, otro verbo. Reír. Reír, la ruña, ¿ya? Reír. A ver, Llorar. llorar, muy bien. ah, Hachaña, hachaña, ¿no? Que sería llorar. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, otro verbo. Ullaña y atichiri. Ah, ya, caminar. leer, ¿ya? Ullaña, leer. Caminar. Nakaña. Ahora, este nakaña, por ejemplo, Prender. se utiliza como para trabajar, ¿no ve? ¿Sí o no? Ujú. Sí. Pero ir nakaña también es, por ejemplo, manejar en la mano, ¿no? Por ejemplo, tengo una moneda en mi mano. Ir nakas, ¿no ve? Ya. O tengo una Ujú. naranja, un huevo en la mano, ¿no? Ir nakaña. ¿Ya? Entonces, igual hay que ver el contexto, ¿no? ¿Ya? Para ver el significado real de las palabras, ¿ya? Entonces, en la caña vamos a poner como trabajar, ¿ya? Pero puede significar otra cosa. ¿Qué más Caminar. decían? Caminar, ¿ya? Sarna, caña. ¿Qué más? Ya. Hablar, arusiña. ¿Qué más? ¿Qué verbo más? Cocinar. Pichaña. Cocinar, ¿ya? Payaña. ¿Qué sería cocinar? Ahora, pichaña, pichaña, eso es barrer, barrer. Luraña, luraña es hacer. Listo, ¿qué más? Pensar. ¿Se escucha? Pensar. Iña, Ah, pensar, ok. Lupiña, ¿ya? Pensar. taquiña, Pensar. Taquiña, esto es, a ver, tiene dos significados. Puede ser patear, ¿no? O pisar, puede ser pisotear también, ¿ya? Ujú. Por ejemplo, ¿no? Hawash taquiñani, dice, ¿no? Entonces vamos a pisar aba, ¿no ve? Esa es la forma chuño, de trillar, ¿no ve? O el chuño, chuño, por ejemplo, ¿no ve? Chuño taquiñanes, ¿no? ¿Ya? Hilar. Hilar, apuña, ¿ya? Pelar y Pelar, depende, montaña, silpiña, ¿a qué te refieres? ¿Pelar qué? Besar, profe. pelar la papa o pelar, Ah, ya, ¿Qué voy a antes poner verbo? pelar, entonces va a ser montaña cuando hacemos con cuchillo, ¿ya? Entonces esto es pelar con cuchillo, pongan así a su lado. Y otro es silpiña. Silpiña, esto es pelar igual, pero con las uñitas, ¿no? Ahora que decía besar,
Hampatiña. Hampatiña. Ese es besar, ¿ya? Pastear. Besar, ya. Pastear, aguatiña. Aguatiña no viene de abatir, pues Aymara original. Es Aymara. Aguatiña. Pastear. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Pagar ya tichiri. Pagar. ¿Cómo se dice esto? Pagar, pagar, pagar. No me acuerdo. Hiutayaña. ¿Perdón? Hiutayaña. Hiutayeña es matar, hacer que muera. Beber algo caliente. Ya. Beber como tal es humaña. Ya, Ujú. esto es beber, o sea, tomar, ¿no? Ahora, si te refieres a bebida alcohólica, es machaña. ¿Ya? Cantar. Beber, pero esto ya se refiere al alcohol, ¿no? O sea, que tenga alguna bebida, una bebida alcohólica. Chupar. Cantar es jailiña. Mm, Ya, esto es Rezar. cantar. ¿Perdón? Bailar. Ya hemos Pajaña, puesto pagar. bailar. No, pagar, no. Tiene otro. Pajaña. Rezar. Pucaña. Pocaña es Pocaña. cumplir. Caña es Pocaña. completar, sería. Pocaña es cumplir o completar, sí. Ya, ahora Chipiña. posiblemente no haya de. Silpiña ya hemos puesto, es pelar igual, arriba está. Posiblemente no haya el tema de pagar. No sé si han buscado el diccionario. Oye, Tomando en cuenta en que antes no había, pues, ¿no? El comercio, ¿no? Que hay hoy. Antes había el trueque, ¿no ve? Entonces, turcaña, cambiar, ¿no? Turcasiña, cambiarse, ¿no ve? Eso, ¿ya? A ver, algunos verbos más. Escribir. Escribir, pelcaña. ¿Ya? ¿Qué más? Chupar. Chupar, Leer. chamuña, Pintar. pintar, samichaña. ¿Qué más? Lavar. Lavar. Enseñar. A ver, lavar igual depende mucho, ¿no? Por ejemplo, lo que es jariña. Ya, esto es lavar. Por ejemplo, puedo lavar mi auto, digo, ¿no? ¿No? Lavar. Ahora, digamos, ropa, ¿no? Suña, ¿no? Pues igual es lavar, ¿ya? Unjaña. Uñjaña, ¿ya? Jarecaña, profesor. Esto es ver. Jarecaña, por ejemplo, igual es, ¿no? Y viene de jariña, pero es una variante, digamos, de lo que es de lavar, ¿no? Entonces, jarecaña, por ejemplo, se refiere a alguna cosa ya, ¿no? Específico. Enseñar, dice Estudiar. Giovanna. Enseñar, dice, ¿no? Yatichaña. Otro verbo dice Giovanna, mirar, ¿no? Un choquiña. curar, Estudiar. cocinar ya tichiri. Curar, collaña. Pisar y a ti. Perdón, No sé si ha puesto pisar. ya he puesto arriba. Pisar. Ya he puesto, Apagar. Hiutayaña, dice Yetichiri. perdón, Apagar, dice Hiutayaña. jiutayaña. Esto va a ser apagar. Pero esto va a depender mucho, ¿no? Por ejemplo, no sé, carneamos un cordero, ¿no? Hiutayam, ¿no? Matarle, ¿no? ¿Ya? Javiaña, maestro, ¿qué es? ¿Aymara o quechua? ¿Perdón? Javiaña, Jaueña es Aymara. en quechua también dicen Posiblemente también. Jaueña. ¿Qué significa en quechua? ver. Ah, ya. En Aymara, Jaueña es espiar, merodear. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más?
Estudiar. Estudiar, Meditar. ya hemos puesto, creo. Soñar. Meditar, Soñar. Mostrar. soñar, samcaña. Mostrar. Gritar. Mostrar, mostrar. Uñistayaña. Ñashtayaña. Ahí está. Ñashtayaña. Uñistayaña. Ya, eso ya depende de una variación dialectal, ¿no? Ñistayaña, ¿no? Meditar. Claro. Meditar sería como pensar, lupiña. Arriba hemos puesto. Pai. Ok. Otro. Odiar o amar. Odiar. Uñiciña. Odiar. Amar es munaña. Maestro, casareciñas aymara. No. En Aymara, casarciña o casarse es jaquechasiña, ¿no? Ahora, esto, por ejemplo, el otro día, el otro curso le planteaba jaquechasiña. ¿De qué viene? De jaque. ¿Qué es jaque? Persona. Humano. Persona. Ajá, ser humano, ¿no ve? Jaque. Hacerse hombre. ¿Sí? Entonces, cuando decimos jaquechasiña, ¿qué estamos diciendo? Hacerse hombre. Ya, pero en caso de las mujeres. Hacerse mujer. Creo Exacto, es eso, ¿no? Hacerse una Crecer. persona. ¿Ya? no Entonces, eran personas. claro, en el sentido metafórico, ¿no? Digamos, son personas, pero ahora que están ya casados, ya entran a otro tipo de sociedad, ¿no? Jaque Más creo que se refiere responsables. también a lo que es más formal. Exactamente, eso es. ¿Ya? Otro día debatimos sobre esto. Ya no irá con sus amiguitos ni amiguitas. Exacto, ¿no? Casar Crecer. Ya te chiri. o casarse, no sé. Si es casarse a pechaciña, ya no es verbo, ¿no? Entonces, casar, no es algo así, ¿no? O a quechaña puede ser casar, ¿no? Ya esta parte ustedes ya es una excepción, ustedes lo interpretan, ¿ya? A ver, otro verbo. Casar con Z. Crecer. Casar con Z, a ver, es gatuña. Hay varias interpretaciones de eso. Ay, siempre van a cazar el cuy salvaje que hay en los cerros. Exactamente. No me acuerdo, pero hay varias interpretaciones, ¿no? Catuquipan. Otro. Caerse. Volverse. Crecer, ha dicho. Ya, crecer, gilaña. Crecer, otro es de caerse, ¿no? Tincuña. Sembrar. Caer. Sembrar es sataña. Puchaña también. Puchaña. Y apuchaña es. Ya puchaña es cultivar, digamos, ¿no? Ya. Cultivar, arrar, no sé. Puede ser preparar la tierra. Estudiar. Un segundito, a ver. Ya, ¿qué me decían? Que Estudiar. estudiar, y atacaña, creo que hemos puesto, ¿no? O yatichaña. ¿Ya? ¿Otro? Festejar. Festejar, ¿cómo se dice esto? A ver, ¿alguien recuerda cómo se dice? Festejar. Algo de fiesta. Punchaña. Punchaña, sí, punchaña. Punchao es fiesta, ¿no? Punchaña.
Peinar. Esto sería festejar. Peine. Peinar, sanuña. Sanuña, está bien. Otro. Volar. Volar, tuyuña. Listo, hasta ahí. Ustedes van a buscar más verbos, ¿ya? Entonces, como se habrán dado cuenta, todos terminan en ña, ¿ya? ña, ña, todos terminan en ña. Pero hay Uñulo algo, ¿no? termina en uña. Ya, porque estamos hablando del infinitivo, eso les he visto, les he aclarado, ¿ve? Al empezar. Todos los verbos utilizan el infinitivo ña. Esto hace que sea verbo, ¿ya? Queda claro, ¿no ve? Sí. Pero este ña puede estar antecedido por i, por u o por a, ¿ya? Ahora, esto ya es importante tomar en cuenta para el tema de conjugaciones, ¿ya? Si es que termina en i, la terminación va a cambiar, pero eso en conjugaciones, por eso les he puesto como para aclarar nada más esto, ¿ya? Pero todos los verbos terminan en ña, ¿ya? Como es como el ar, ir, ¿no ve? Entonces aquí es Ajá. ña, pero puede estar antecedido por una vocal i, por una vocal u o por una vocal a, ¿no? Si analizamos aquí, por ejemplo, ¿no? Esto es aña, ¿no? Ujú. Aña, iña, aña, uña, ¿no? ¿Sí? Ah, Entonces, como solamente tenemos tres vocales, puede estar antecedida por cualquiera de las tres vocales. Y repito nuevamente, eso nos sirve para el tema de conjugación, ¿ya? Cuando se hagan las conjugaciones, para eso nos sirve. Por el momento, no nos sirve, ¿ya? Por el momento es suficiente con que tengamos bien claro esto, ¿ya? Que todos los verbos terminan en el infinitivo ña. ¿Queda claro hasta ahí? ujú. Ya. Ahora, ¿qué podemos hacer con verbos? Los verbos básicamente nos permiten estructurar, ¿no? Las oraciones y todo eso, ¿no? Ahora vamos a empezar por algo bien simple, ¿ya? ¿Qué serían las frases de orden? ¿Ya? Frases de orden, ¿ya? Mi mamá. Frases de orden. A partir de lo que es el verbo, ¿ya? Por ejemplo, voy a tomar en cuenta esto, ¿ya? Tuyuña. ¿Qué es tuyuña? Volar, ¿no ve? Entonces, para convertir los verbos en una frase de orden, necesitamos de un imperativo, ¿ya? Imperativo. No. Este es un imperativo, ma, ¿ya? Imperativo, ma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, copio, ¿no? Tuyuña, ¿no ve? Tuyuña. Ahora, quito este infinitivo, ¿no? ¿Ven? Queda la raíz tuyo. Y le pongo el imperativo, ma, ¿ya? Lo estoy poniendo ma, pero con elisión vocálica. ¿Alguien sabe qué significa? Vuela. Tuyuña. Exacto, vuela o volá, ¿no ve? Maestro, no, tuyuña no significa explorar. Es volar. Explorar sería otra cosa. Navegar, Navegar también sería igual tuyuña. O en este caso depende, ¿no? Si estás en el aire o en el agua. ¿No ve? A ver, otro verbo. Está difícil. Mancaña. ¿Qué está difícil? ¿Qué parte? Convertirlo es Ya, pero estamos copiando el mismo verbo, ¿no ve? Está ajá, mancaña. ¿Qué estamos manco, haciendo? Solamente estamos quitando daña. el infinitivo ña Y y le le estamos ponemos la M. colocando el imperativo ma, pero con elisión, nada más. No, ya Ya solo la Tijiri, M. mancum también. Manca. Entonces, ahora, ya ¿qué es esto? Tijiri, Comer, comiendo. No, frase de Pan, orden singular, come. comer. Coman. No, Come, come nomás, singular está. Todo come. Comer. cómete. ¿Ya? Ah, Come. y para ya Tijiri. ¿Sí? ¿Por qué se le tiene que poner la M? Ya,
Porque sin eso no sería frase de orden. Ya. Es Maestro, como me manco. dijeras, ¿por qué tengo que poner S si es plural, no ve? ¿No ve? Entonces, Sí. sin es la S no sería plural, ¿no? Por ejemplo, no sé, celulares, ¿no ve? Entonces, sin la S no sería plural, ¿no Es ve? la M, es como estuviéramos, digamos, hablando en plural. No, No, es un en singular, imperativo que permite que el verbo se convierta en frase de orden. en una acción. Ya. Exactamente, en Ya. una frase de orden en todo caso. Volar, ¿No? comer, andar, reír. Exactamente, ¿no? Por ejemplo, la aruña. Ajá, La aruña. ¿Qué es la aruña? reír. 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 Quitamos el infinitivo ña, ponemos el imperativo con elisión vocálica. ¿No ve? M. Esto estoy colocando, pero sin la A. Sí, Ah, Larum. Ahora esto es reí. ¿No ve? ajá, reír. Ya Pero en entendí. singular, es como decirle a alguien, reír. Exactamente. Ahora, ¿cómo es Ya, reí para segunda persona? ya, Rían. Chiri, gracias. No, pues eso ya sería plural, ¿no ve? Yo río, tú ríes, él ríe, Ya. nosotros Claro, pero reímos. en este caso, ¿cómo digo? A ver, en castellano. Yo río, No, pero tú sin pronombre. Ríete, río, ríe, ríen. ríete, No, ya. Ríe, ¿no ve? En todo caso, al revés, ¿no ve? Así, ¿no ve? ríe. Ríe, ¿no ve? Ríe, sí. No Ríe. es reír y reír. Exactamente, está bien. A ver, otro verbo, Bailar. Jugar, bailar, ¿ya? Tojón. Tocoña, ¿no ve? Entonces, quito Ajá. esto, pongo el tocón, imperativo. Tocom, ¿qué es esto? baila, Bailar, ¿no ve? Frase de baila, orden, baila. bailar, ¿no ve? Le estoy Cantar, ordenando a alguien, ¿ya? Tuk, tuk, ¿Quedó tam. claro esto, sí o no? sí. Sí, Con todos los verbos pueden hacer, ¿ya? Con todos los verbos pueden hacer. Ahora, Ajá. otra aclaración. Para pluralizar, ¿qué sufijo utilizamos en Aymara? naca. Naka. Aka, ¿sí? Ahora, eso es para sustantivos, ¿ya? Cuando queremos pluralizar un verbo, utilizamos el PXA, ¿ya? PXA. Ja, ¿ya? Esto nos sirve para pluralizar, estoy repitiendo, pluralizar verbos. Pluralizar, dice. Ya, pero está con error, ¿no? Aquí está mal. Pluralizar verbos, ¿ya? Solamente para verbos. Para sustantivos utilizamos el sufijo naca, ¿ya? Entonces, ahora quiero decir, por ejemplo, coman en plural, ¿ya? Entonces, pongo nuevamente el verbo Man, mancaña, ¿no ve? Que es el verbo, ¿no ve? Ahora hemos dicho, quitamos para que sea frase de orden el infinitivo, ¿no ve? ah, Ahora, pluralizo aquí, PXA, y M. pongo el imperativo M, ¿no ve? En todo caso, man. Apam, Cama. Mankapham. ¿Qué significa ahora? man, Coman. Coman. Muy bien, coman. ¿No ve? Man, Y es man. una frase de orden plural. No Ya, termina ahora, en por ejemplo, u. istaña, ¿no? Istaña es escuchar, ¿no? Entonces yo les digo, escuchen, ¿no? Le estoy dando una frase de orden, ¿sí o no? ah, Entonces quito el infinitivo, pluralizo y pongo el imperativo. Istapham. ¿Qué significa? escuchen, Escuchen, muy bien. A ver, otro verbo, saltar, saltar. sí. Toktaña, ¿no? Ujú. Toktaña, ¿ya? Saltar. Quito el infinitivo, pluralizo y pongo el imperativo. Toktapham. ¿Qué es esto? Salten, Salten, plural. Muy bien. ¿Qué más? A ver, otro. caminar, Perdón, no escucho. caminar, Caminar ya.
sería ir. Sarnacaña sería, ¿no? Sarnacaña, caminar, ¿no? Quito el infinitivo, pluralizo y el imperativo. Sarnakapham, caminen. ¿Ya? Camine. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Profe, No, está todo claro. una pregunta. William. ¿Sí? Mancaphum, ¿también lo dice o es lo mismo? O en termina en, digamos, en comer. Mancaphum. Mancaphum, no he escuchado. Posiblemente sea alguna variación dialectal. Ya. Saranacaña también es, no, saranacaña es Sarnacaña es caminar. ya. Saranacaña también es una variación nada más. ¿Qué más? ¿Qué pregunta más? Manejar auto. Ewiña. Para ewiña es girar, ¿no ve? Entonces, tiene que ver con tema del volante, ¿no? O sea, hay algunas Cocinar. cosas, siempre me preguntan en YouTube, ¿no? ¿Cómo se dice esto, no? Es que no hay, ¿no? El otro día me preguntan por celular, por WhatsApp me dicen, ¿cómo se dice celular o calculadora o cómo se dice no sé qué cosas, ¿no? O sea, simplemente no hay, ¿no? Y uno cuando dice no hay, entonces se molesta, parece, ¿no? Entonces, no es que haya y no queramos decir, sino son objetos, son cosas que recién han aparecido, ¿no? Entonces, como son recientes, no hay, entonces hay que dar una denominación y para que esa denominación sea válido, se toma en cuenta diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es los silogismos, que tiene que ver con tema de los sonidos que emiten, ¿no? Algún momento me decían celular, ¿no? Yo le decía chililiri, ¿no? O chirririri, ¿no? ¿Y por qué, no? Por el sonido que emite, ¿no? Cuando ponemos, por ejemplo, encima de la mesa, ¿no? Entonces, el vibrador, ¿no? Entonces, por el sonido, ¿no? Y así podemos dar denominaciones, pero no hay, en algunos casos no hay, entonces simplemente nosotros lo damos, ¿no ve? Eso hay que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, como me dice en este momento, por ejemplo, conductor, digamos, ¿no? Entonces, euiri, pero euiri significa otra cosa, pero se le ha dado eso por el tema de, ¿no? Como maneja el volante, como está manejando el volante, entonces será ese nombre, ¿ya? Apanacaña no sería. Apnacaña sería manejar, también podría ser eso, ¿no? Entonces, se podría dar diferentes interpretaciones, ¿no ven? ¿Ya? A ver, otro ejemplo o alguna Cocinar. pregunta. Cocinar, hace un momento hemos puesto, ¿cómo se dice? Cocinar. Allá. Ayaña, ¿ya? Pues yo quiero decir, cocinen, ¿no ven? Entonces, pluralizo y pongo el imperativo. Cocinen. ¿Ya? Muy bien. ¿Quedó claro o alguna duda? No cocinen. Ah, ya. Está todo claro. Muy bien. Hasta aquí son frases de orden, pero positivos, ¿no ven? Entonces, digamos, come o coman, cocinar, cocinen, ¿no ven? Todo está en positivo. Ahora, las frases también se manejan en forma negativa, ¿no ven? Yo digo, no comas, no coman, no bailes, no bailen, ¿no ven? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Entonces, en Aymara hay una palabra que lo vuelve todo en negativo, ¿ya? Esa palabra es el hani. Hani nomás. El wa es otro sufijo. ¿Ya? Hani. Exactamente, pero algo te falta, ¿no? Hani. Entonces, esto es no, ¿ya? Eso es no. Entonces, en Aymara, el hani lo vuelve negativo, ¿ya? Ya para todo sirve, ¿ya? Ahora, algo importante. Cuando en Aymara utilizamos el hani, la última palabra siempre va a terminar en sufijo ti. Ya, esto es un sufijo. Esto es la terminación. ¿Ya? La terminación. ¿Queda claro? ¿Se entiende o no se entiende? Haniti.
Ya, pero Haniti ya es una pregunta, ¿no? Esto tiene otra función más. ¿Ya? Por ejemplo, otra función es hacer preguntas, ¿no? Por ejemplo, Jupa, ¿qué es Jupa? Él, ¿no ve? Jupati, ¿no ve? Es él, estoy diciendo ahora. ¿No ve? Ujú. Lo vuelve pregunta a cualquier sustantivo. ¿Ya? Entonces, no hay que confundir, tiene otra función también el ti. En este caso estoy diciendo que cuando utilizamos el hani, vamos a utilizar el sufijo ti en la última palabra. Si quieren aquí pongamos, ¿no? Última palabra. Palabra. Dentro ¿Ya? del verbo. ¿No? Ahora les pongo ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, frase de orden, ¿no? Singular. A ver, un verbo, díganme. Comer. Comer, ¿ya? Mancaña, ¿no ve? ¿Ya? Ahí está, mancaña. Ahora, ¿cómo lo vuelvo? Frase de orden. Manjar. Con PX quitamos la ña, Mancati. lo pluralizamos. No, pues Imperativo. estoy diciendo singular, singular, singular. Ya está, ¿no? Mancam, ¿no ve? Sí, ya está, ya teacher, ya está. Ya, pero lo estoy diciendo ahorita, no se adelanten, estoy explicando paso por paso. Mancam, ¿qué significa? Comer. Me. Come. Come, exactamente. Ya, come es una frase de orden singular. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Cuando utilizamos el hani, se vuelve negativo, ¿no ve? Entonces, aquí por delante pongo el hani, ¿ya? Y estoy diciendo, en la última palabra ponemos el sufijo ti. Ahí está. Ahora esto con elisión generalmente, ¿no? ¿Ya? Han mankamti, ¿qué significa? No comas. No comas. No comas. No No comas. no come. No comas. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Sí. Solamente hemos Sí, sí, sí. aumentado estos dos. ¿No ve? Esto se mantiene. ¿No ve? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sería en plural? Otro verbo, díganme. Llorar. Llorar. Hachaña. ¿No? Hachaña. Entonces, plural, hemos dicho, quitamos el infinitivo, ponemos el PXA, que es pluralizador, y ponemos el imperativo. Hachapham es lloren, ¿no ven? ¿Sí? Ahora Llora. quiere decir, o llora. Lloren. En este caso, lloren, porque es plural. Lloren. Lloren. Sí, ¿ya? lloren. Entonces, ahora, quiero decir, no lloren, ¿ya? Negativo. Entonces, ponemos aquí, han, ¿no ve? Con elisión. Hachapham, Han ti. hachapam. Sí, hanchajati. No lloren. ¿Quedó claro? ¿Sí o no? Ese no lloren. Tiene que estar Ah, separado. perdón. No llore. Muy bien. A ver, un ejemplo más. A ver, un verbo, Reír. reír, la aruña. ¿Ya? Vamos a hacer plural de nuevo. ¿Ya? Entonces, primero, han, ¿no ve? Para que sea plural, infinitivo, perdón, el pluralizador, ¿no ve? PXA y el frase de Imperativo. orden. Imperativo, ahora su terminación til. Han laruphamti significa No no, rían. no rían. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Está todo bien. No Muy se bien. rían. Han Igual. laruphamti, ¿ya? Entonces yo les voy a decir han ikiphamti, ¿no? Cuando ya no hablan, ¿no? ¿Qué les voy a decir? ¿Qué significaría? No No duerman. No duerman. Muy bien. Si yo les digo arsunipham, ¿qué les estoy diciendo? Hablen. Hablen, ¿no? Si yo les digo amuktapham, Cállense. callen, ¿no? Si yo les digo tukuyapham, Terminen. Terminen. terminen, ¿no? Entonces, estos son frases de orden que hemos construido a partir de lo que es un verbo. ¿Ya?
¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo claro. Vale, ¿ya? Ahí terminamos hoy día. Siguiente clase continuamos, ¿ya? Hoy Ok. día es viernes, ¿no? Lunes nos toca, ¿no? Como Paxiurcam Takin, Walik Keparapata, Walik, Paksir kama panay yatichiri. Walik, Waliki Hikisin kama yatichiri. Mayatichiri. Siurkam yatichiri. Ikisin kama yatichiri. Kisin kama yatichiri.